El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana y agradecemos a Dios la bendición de poder llegar cada día a sus vidas, que ustedes tomen este alimento espiritual. Gracias no solo a aquellos que oyen, sino que comparten este espacio con muchas personas. Recuerden que en nuestro canal devocional Maná de YouTube, usted puede acercarse a toda la programación que tenemos durante la semana y en la cual usted puede seguir siendo instruido y enseñado. Nosotros esta semana, para terminar el capítulo o la serie de la iglesia, vamos a hablar de los pastores. Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo escribe una frase determinante: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Cuando la Biblia habla de los líderes de la iglesia cristiana, hablan de los que sirven en la iglesia, no de los señores de la iglesia. Es decir, una persona que oficia como pastor no recibe su cargo para un provecho personal, sino para el provecho de la iglesia. Según la Biblia, a ellos les toca cumplir su ministerio con mansedumbre, siguiendo el ejemplo del Señor que dijo: no vine para ser servido, sino para servir. Pero al mismo tiempo ellos llevan la responsabilidad de dirigir la obra de la iglesia y la autoridad para cumplir esa obra. La Biblia nos enseña dos aspectos de los pastores de la iglesia. Uno, su servicio, y eso se refiere a los pastores como siervos de Dios, como obreros, como colaboradores, como los ministros que tienen que abnegarse para seguir a la iglesia. Pero en segundo lugar, la Biblia también habla de otro aspecto muy importante en los pastores, y es su autoridad. Dios les concede a los pastores la autoridad que les hace falta para cumplir su obra, porque ellos tienen como responsabilidad, según 1 Timoteo 5:17, ellos tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia. Pablo le escribió a Tito y le dice que él es un líder en la iglesia en Creta. Mire y verá lo que dice Tito 2:15. Habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y eso quiere decir, según este texto, que los que gobiernan bien ejercen su autoridad humildemente en el temor de Dios y siempre están dispuestos a recibir los consejos de sus hermanos fieles. Ellos tienen mucho cuidado de hacer uso de su autoridad, porque siempre debe estar en el entorno de promover y hacer la voluntad de Dios y no la de una persona. ¿Eso está claro? Muy bien. Veamos, cuando hablamos del trabajo pastoral, ¿cuál es la gran tarea de un pastor? Primero, traer los hombres a Cristo. Y así es. Dice la Biblia en Romanos 10 que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también ese mismo texto de Romanos 10 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea que lo que está diciendo es que Dios quiere que la iglesia envíe personas fieles a la obra de predicar el evangelio y de llegar a los inconversos, de ir a las comunidades más lejanas y llevar la palabra de Dios hasta lo último
de la tierra. Una de las maneras más eficaces de evangelizar, la Biblia dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien, avancemos. Dijimos, ¿cuál es la tarea o la labor por la cual debe estar un pastor? Primero, traer los hombres a Cristo. 2, cuidar la grey de Dios. La Biblia en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea que cuando vemos a Pedro decir estas palabras, podemos decir que la salud de la grey depende de la fidelidad con que sus pastores cumplan con su ministerio. Y según la Biblia, ese ministerio incluye ser un buen ejemplo para la iglesia, predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Así lo dice 2 de Timoteo 4:2. Corregir con mansedumbre a los que caen en el lazo del diablo, dice 2 de Timoteo 2:24. Y quitar a los perversos dentro de la iglesia, según 1 de Corintios capítulo 5, del 11 al 13. Eso es cuidar. Ahora, cuando la Biblia habla de los pastores, ojo, dice que debe haber unos requisitos, porque la Biblia dice que Dios llama, que Dios capacita, que Dios provee sostén y que premia a los pastores. Y así como Dios llama, capacita, sostiene y premia a los pastores, a la vez Él le da a la iglesia la facultad de elegir, de ordenar y de enviar a sus pastores. La Biblia declara cómo debe ser el carácter de los hombres que están capacitados para una obra tan importante, a fin de que la iglesia no se equivoque al elegirlos. Mire, vamos a mirar algunas cosas de los elementos más importantes, de las cualidades más importantes para ser pastor. Primero, que sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que la tarea de ser pastor es una obra espiritual, es un llamado y tiene que ver directamente, obviamente, con el llamado de Dios. Y no puede realizarse en la carne, en un esfuerzo personal. No tiene nada que ver con habilidades personales. No. Un pastor solo podrá ser pastor útil en las manos de Dios si esta persona busca la dirección y está guiado por el poder del Espíritu Santo. Todas sus tareas deben estar basadas en esto. Segundo, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2, habla de una palabra muy importante en la vida de un pastor, y es que debe ser irreprensible. Y esa palabra irreprensible sí que es bien importante, porque ahí lo que quiere decir es que una persona, estando en el cargo de pastor, debe ser una persona intachable. ¿Sí? Ojo con esto. Esta persona debe estar dispuesta a reconocer los errores que tenga y a corregirlos. Puede ser que otro le critique, pero él tiene que estar libre de manchas, sin reproche alguno. Y esa integralidad en la vida de los hombres de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente esa persona está al frente para modelar. Uno como pastor podría decir a la gente: pero es que su modelo no soy yo, sino que el modelo de ustedes debe ser Cristo. Eso es cierto. Pero Pablo le decía a los discípulos: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea que yo creo que sí es importante que un pastor sea una persona que en su vida personal, familiar, en todas las áreas de su vida sea una persona irreprensible. Porque si eso no es, entonces se presta para que haya desconfianza, para que haya dudas, para que la gente no se sienta segura, tranquila. Sigamos. Según 1 de Timoteo capítulo 3, verso 7, vamos a la tercera cualidad. Dijimos, la primera, lleno del Espíritu Santo; la segunda, una vida irreprensible; y en tercer lugar, debe ser una persona de buen testimonio. ¿Saben? Yo creo que lo que más invita hoy a conocer a Jesús no son las muchas predicaciones, ni que alguien hable muy bonito, sino realmente el carácter de las personas. Y yo creo que es necesario que un pastor tenga un buen testimonio entre la gente. Y la Biblia lo dice así. En 1 de Timoteo 3:7 utiliza una expresión: para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí ve? O sea, esta persona debe ser una persona que modele con su estilo de vida, que inspire, que dé confianza. Hombres en la Biblia que no fueron pastores eran hombres seguidos por eso. Cornelio,
A Cornelio todo el mundo lo admiraba, lo quería y lo respetaba, y lo que decía Cornelio, o una mujer como Lidia en el libro de los Hechos. Eran hombres que con su testimonio, mujeres que con su testimonio atraían a la gente. Y yo creo que el pastor no es un cargo, no es una posición, no es decir yo aquí soy el pastor, yo aquí soy el que mando, sino un testimonio en todo el sentido de la palabra. Si se trata de dar, el que primero debe dar es el pastor. Si se trata de servir, el que primero sirve es el pastor. ¿Sí me entienden, querida familia? Mire y verá, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Además, Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre, o sea, el testimonio, que las muchas riquezas. El pastor nunca podrá ganar almas para Cristo en aquellos que no le tienen confianza. ¿Y la confianza de dónde nace? Del buen testimonio. Sin un buen testimonio de los de afuera, el pastor es ineficaz en cumplir su obra y la gente se va a desanimar. Otro aspecto importante, y lo dice Hechos 20:19, y es que todo pastor debe ser humilde, humilde. Esto quiere decir, mi querida familia, que dentro del carácter bíblico hay aspectos que son muy importantes. Hay dos pastores sobresalientes en la época cristiana, eran Moisés y Juan el Bautista. Cuando la Biblia habla de Moisés, en Números 12:3 dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y cuando se habla de Juan, dice que se vistió con humildad durante toda su vida. Jesús, cuando habló de Juan, dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero mire a Juan, y Juan no sabe ser nadie. Juan no pretendía ser nadie. Juan dijo, yo no soy el maestro, yo no soy digno de desatar las sandalias del que viene y del que yo predico. Eso se llama humildad, porque es entender que uno aquí es un esclavo de Cristo, es un siervo del Señor, y que realmente ese cargo no se nos puede subir a la cabeza. Es muy humano, es muy fácil que caigamos en eso. Por eso la Biblia habla de un requisito muy importante, y lo voy a tocar ahorita más adelante. Ojo con esto, Romanos 15 del 1 al 3 dice que el pastor debe ser una persona sin egoísmos. Mire la relación tan estrecha que hay entre la humildad y el hecho de no ser egoísta, porque el orgullo y el egoísmo son gemelos y destruyen relaciones, ministerios. En cambio, la humildad unida con la generosidad se abren las puertas, porque ese es el verdadero oficio en la iglesia. El pastor cristiano debe aprender de su maestro, y el maestro daba, enseñaba, comunicaba con su vida. Y el siguiente ni se diga. Segunda de Corintios 6:4 dice que el pastor debe ser una persona paciente. Santiago capítulo 1 verso 4 dice, tenga la paciencia su obra completa. O sea que un hombre impaciente no está capacitado para soportar las pruebas que el pastor tiene que soportar. Sí, señor. Uno en un ministerio enfrenta muchas cosas, que a veces la gente no está contenta, que la gente habla por una cosa, la gente habla por la otra. Y si uno no está lleno de paciencia, en ese tipo de problemas, un pastor impaciente realmente no va a dar como la imagen de Jesús. Yo siempre le digo a los discípulos, ¿qué inspiraba a Jesús? Jesús inspiraba amor, confianza, tranquilidad. Y una persona irritable, una persona que con cualquier cosa se sale de la ropa, pues realmente no es un fiel testimonio de la vida de Cristo en su corazón. De hecho, otro de los requisitos que habla Tito en el capítulo 1, verso 7, dice que no sea iracundo, o sea, refiriéndose al mismo tema, que no sea soberbio, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con este aspecto, ¿no? Ahora, dentro de esos requisitos importantes que estamos hablando esta mañana, yo creo que ahí es cuando un pastor debe entender que su llamado debe ser una vocación, un verdadero llamado de Dios. Es muy difícil ser pastor como asumir un trabajo en una empresa, muy difícil. Y es más, yo creo que una persona asumiendo la pastoral de una iglesia como un trabajo no es capaz. Porque realmente esto tiene que ser un llamado de amor, de servicio, de entrega, de amar las ovejas, de entregarse por ellas, de servirles y sobre todo de ser un instrumento de Dios.
porque vienen requisitos. Yo le estoy hablando de los requisitos, podríamos decir, más lógicos. Testimonio, vida irreprochable, ser una persona idónea, de buen testimonio. Pero ¿qué me dice de la vida espiritual de un pastor? Ahí está, porque no podemos caer en el error de que esto se nos vuelva un trabajo. Porque si se nos vuelve un trabajo, entonces todo se vuelve un ejercicio de la mente, de la lógica y de la razón. En cambio, la iglesia depende mucho de la guía del Espíritu Santo, de una vida santa, de una vida para que uno pueda, primero como pastor, vivir los propósitos de Dios, pero también ayudarle a sus discípulos a alcanzar ese mismo propósito. Para que la iglesia sea un lugar donde la gente venga, crezca, madure y se fortalezca en la fe. Ese es el secreto. Entonces, créanme, hay una promesa de Dios y que Dios se la dio a Israel en los tiempos de Jeremías. Yo les daré pastores conforme a mi corazón. Y yo creo que ahí está el secreto. Y por lo que tenemos que orar todos los días es por eso. Porque cada día al interior de la iglesia hayan pastores realmente que amen al rebaño, que se comprometan con su tarea pastoral, que amen a Dios y que pidan la dirección del Espíritu Santo para dejarse usar por Él. Muchos hombres a través de la Biblia nos enseñaron eso, pero yo creo que Jesús es el modelo perfecto de un buen pastor, de alguien que amaba a la gente, que se entregaba. Mire, sus discípulos fueron realmente formados en la escuela del Señor Jesús y Él les enseñó el amor, el servicio, la incondicionalidad. Él siempre fue claro con ellos, que la vida de ellos estaba para estar con la gente y entre la gente. Las largas jornadas de Jesús con sus discípulos eran por ayudar, por servir, por curar, por alimentar. Vuelve y juega. ¿Por qué? Porque el llamado pastoral es un llamado de Dios y así hay que ejercerlo y vivirlo. Nuestra oración es que cada día los pastores puedan prepararse, capacitarse, pero que cada mañana cada pastor se levante a oír la voz de Dios y a decirle al Señor que lo convierta en un instrumento de bendición y que realmente nuestras vidas inspiren a los discípulos a crecer, a mejorar, que nosotros realmente seamos testimonio desde lo que hablamos y lo que la gente ve en nosotros, en nuestra vida matrimonial, en cómo criamos y formamos a nuestros hijos, en cómo administramos a la iglesia, en el trato que le damos a las personas y a los conflictos. Eso es vital, porque realmente ahí es donde se muestra lo que realmente somos, en quién realmente creemos y para quién vivimos. Gloria a Dios, y que mi oración esta mañana es esa. Vamos a orar y yo le voy a invitar a que esta mañana usted ore por el pastor de su iglesia y que usted le pida al Espíritu Santo, entendiendo esto que estamos hablando esta mañana. Primero, que Él tiene una tarea de servir, pero también Él tiene una tarea de autoridad en la iglesia. Su pastor no está pintado, su pastor es una persona a la que Dios colocó en ese lugar y la Biblia dice que Él tiene que dar cuenta por su vida, por lo cual, con esa autoridad que Dios le delegó a su pastor, dígale a Dios que usted quiere ser parte del rebaño y que usted quiere ser bendición en la vida de su pastor, siendo un discípulo comprometido y entregado a la causa, siendo una oveja que se deja pastorear y que se deja guiar. Papito Dios, oro por los pastores y te pido que levantes pastores apasionados por ti y por la obra, apasionados por el evangelio y predicarlo de la manera más pura y limpia como debe ser, porque eso nos va a permitir levantar verdaderos discípulos de Jesús y que nuestras iglesias estén llenas de hombres y mujeres que aman a Dios, que aman su palabra y que están apasionados por cumplir la gran comisión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias porque cada día estás levantando esa clase de pastores y esa clase de ovejas, y por eso esta clase maravillosa de la iglesia nos ha enseñado la iglesia que tenemos que llegar a ser. Yo oro por cada iglesia y oro por cada persona que escucha este devocional, para que sus vidas sean edificadas y formadas en el Señor. Te entregamos este día, te entregamos esta semana que comienza, pedimos tu bendición, tu gracia, tu compañía, tu misericordia y tu fidelidad, que vaya siempre delante de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición y tu presencia sobre cada uno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche los invitamos a participar de la reunión de varones y del tiempo de oración en Hablando con Dios en vivo. Mañana seguimos con este tema de los pastores. Bendiciones para todos.
Estamos seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom contamos con nuestra reunión SEO para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios. Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales, Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m.